Bien, damos glorias al Señor, damos gloria a su santo nombre por la oportunidad que nos da de presentarnos nuevamente ante su presencia. Hoy tenemos ya que dar término al capítulo 6 de la serie que hemos venido desarrollando sobre el Sermón del Monte, cuya serie tuvo inicio en el capítulo 5 y hemos venido avanzando y desarrollando nuestros últimos sermones basados en el capítulo 6. Hoy vamos a estar dando término al capítulo 6 con la lectura desde el versículo 25 hasta el 34, donde habla acerca de la ansiedad, acerca del afán, acerca del estrés y este tema tan importante, ¿no? Hemos venido viendo lo importante que es y que ha venido siendo este sermón, ¿no? Hemos atravesado por diferentes puntos, hay tantas cosas que Cristo ha dicho hasta este momento, ¿no? Habló de la justicia, habló de los pobres y humildes de corazón, habló de los dos señores, habló de la ansiedad, bueno, la ansiedad la vamos a tocar hoy, habló también de las riquezas, de no hacer riquezas acá en la tierra, sino en el cielo. Ha venido tocando un sinfín e innumerable cantidad de puntos que sin duda tienen que ser considerados como esa parte fundamental y elemental de nuestra fe, y que bien hacemos siempre en estudiar, en repasar y en mantenernos siempre activos en la práctica de estos principios que Cristo enseñó a sus discípulos antes de enviarlos al ministerio, ¿no? Porque ya sabemos que esto fue una enseñanza que Cristo dirigió, orientó a sus discípulos antes de que ellos pudieran salir al ministerio, para que tuvieran material doctrinal, espiritual, con el que ellos pudieran avanzar en su ministerio. Sin más preámbulos, vamos a avanzar entonces en la lectura de nuestro capítulo de hoy. Capítulo 6 del 25 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo añada su sabiduría para que podamos entender. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Quiero empezar dando unas breves estadísticas acerca del tema de la ansiedad. Unas estadísticas que son lógicamente mundiales y que he recogido de algunas páginas que se dedican a este tipo de información. Alrededor del 5%, dice Springer Open, alrededor del 4.05% de la población mundial padece de un trastorno de ansiedad, lo que equivale a nada más y nada menos que 301 millones de personas alrededor del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa. Según la OMS, el COVID produjo un incremento del 25% en la ansiedad y depresión alrededor del mundo. Ya todos sabemos cuán difícil fue atravesar esta etapa del COVID, ¿no? Creo que para ninguno de nosotros es un secreto, todos vivimos ese momento. El número de personas afectadas ha aumentado en más de un 55% entre 1990 y 2019, según la misma encuestadora. Un 55%. ¿En cuántos años? Desde el 90 hasta el 2019 estamos hablando de nada más y nada menos que, ¿cuántos? 29 años. 29 añitos. Nada más y nada menos. 29. Sí, desde el 90 al 2000, sí, exactamente. 29 años, en los últimos 30 años hemos experimentado un incremento de la ansiedad en el hombre de nada más y nada menos que el 55%. El 55%. Claro, ustedes saben que esto es un tanto paradójico, ¿no?
porque hoy vivimos en el tiempo de los avances tecnológicos, al punto que se habla hoy más de la inteligencia artificial que de cualquier otro tema, ¿no? Y todo hoy es inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá. Y uno de los telos, uno de los propósitos, de los fines de la inteligencia artificial es precisamente, digamos, ayudar a que la labor del hombre se haga cada vez menos laboriosa, a que tengamos que trabajar menos y depender un poco más de las tecnologías, y eso en parte, en teoría, debería a nosotros de repente ayudarnos un poco con el tema de estar tan ocupado como normalmente lo estamos. Sin embargo, tristemente las estadísticas dicen que la ansiedad sigue avanzando, pese a que la vida del hombre hoy es más fácil, pese a que con presionar un solo botoncito a veces podemos programar una serie de actividades de las cuales nos estaríamos ahorrando 10, 15, 20 y hasta varios días de trabajo en una semana. Pese a eso, los niveles de ansiedad no han disminuido en el hombre. Por el contrario, siguen avanzando los niveles de ansiedad, siguen avanzando los niveles de estrés, siguen avanzando los niveles de preocupación. ¿Qué será lo que está pasando entonces? Hay algo serio que sin duda alguna está pasando y que vale la pena revisar. Seguramente la sociología, la antropología, que son las ciencias que, por supuesto, psicología y psiquiatría, que se encargan más de estudiar estos temas, tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Según las mismas encuestadoras, las mujeres tienen 1.66% más de probabilidades de entrar en un proceso de ansiedad que los hombres. Esto es un 160% más, casi el triple de lo que el hombre tiene en la probabilidad de entrar en un proceso de ansiedad. Ya sabemos que el hombre y la mujer funcionamos bajo señales, bajo diales muy distintos, ¿no? La mujer tiende a ser mucho más pasional, mucho más emocional, y eso juega mucho en contra cuando se tratan de estos temas que básicamente entran por todos esos huecos, ¿no? 1 de cada 4 personas recibe tratamiento según la OMS. ¿Tratamiento qué? Psiquiátrico. Tratamiento psiquiátrico por los temas de sumo estrés, suma ansiedad, preocupaciones, etc. No es de extrañar entonces que Cristo le dé tanta importancia a este tema y tenga que en su Sermón del Monte detenerse a tratar el punto de la ansiedad, porque Él sabe las repercusiones y todas las implicaciones negativas que esto tiene, no solamente en términos generales para la humanidad, sino lo lesivo que esto puede llegar a ser para nuestra parte espiritual. Y la lógica de Cristo aquí es sumamente aplastante, la vamos a ir viendo. Aunque la ansiedad es un mecanismo de la psique, es un mecanismo natural de la psique, el que nosotros en un momento determinado sintamos la necesidad de tener que evaluar ciertas realidades de la vida y tener que poner una cierta distancia y tener unas ciertas consideraciones hacia eso, son cosas muy naturales del hombre, pero hay que saber distinguir entre la ansiedad natural, esta ansiedad, estos temores que vienen de fábrica instalados en el cerebro, de una patología. Hay que saber diferenciar ya la cuestión patológica de la cuestión que natural y de manera muy controlada y racionalmente podemos nosotros llegar a mantener en ese sentido. Pudiéramos decir, en conclusión de esta introducción, que estamos hablando casi que de la enfermedad del mundo. La ansiedad casi pudiéramos decir que es la enfermedad del mundo. Quizás no tiene las mismas estadísticas de muerte que, por ejemplo, podemos atribuir al cáncer y a otras enfermedades sistémicas como, no sé, la hipertensión, que creo que es la principal causa de muerte en el mundo, es por problemas cardíacos, y el otro gran problema sistémico también del cuerpo es la cuestión de la glicemia, ¿no? Los niveles descontrolados de glicemia, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas, aunque eso sin duda cobra muchas más vidas. La ansiedad no se queda muy atrás, porque ya vamos a ver en lo que vamos avanzando en el estudio las repercusiones tan fuertes que esto tiene. Entonces, Cristo está siendo muy claro acá. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Hace en una pregunta retórica. Esta es una preocupación entonces natural, ¿no? El tema de las preocupaciones, el tema de la ansiedad, el tema del estrés,
tiene hasta cierto punto un nivel de naturalidad que es inocua. Es inocua, no causa efectos nocivos siempre y cuando esto se mantenga bajo el control y se maneje de manera racional, No afanarse por la vida es un simple consejo de Jesús, no es simplemente un consejo. Esto es una de las cosas importantes acá que tenemos que destacar. Cuando Cristo dice no os afanéis, no estéis ansiosos, no te preocupéis, no te estreses, Cristo nos está no simplemente dando un consejo. Esto es un imperativo y debe ser entendido como un mandamiento. De tal suerte que si el no afanarse, el no vivir en ansiedad y bajo todo un tipo y un cúmulo de preocupaciones irracionales, adelantándonos siempre a los acontecimientos cuando nosotros realmente nunca sabremos lo que será el mañana, ni qué cosas traerá el mañana, es por definición un pecado. La ansiedad es un pecado. Desde el punto de vista de la concepción y la cosmovisión bíblica, la ansiedad podemos definirla entonces como un pecado. Es todo un pecado. Vuelvo y repito, la ansiedad patológica, la ansiedad esta que no se controla, la ansiedad que se convierte en una serie de problemas, luego se traduce en problemas incluso físicos que ya no solamente afectan la psique, sino que trasciende a la parte física del ser humano. Cristo, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, Cristo no está haciendo acá un llamado en ningún sentido a que nosotros nos despreocupemos, nos desocupemos y no seamos previsores. Él no está haciendo ese tipo de llamados para los que creen que de repente, porque claro, aquí pudiéramos caer en el error de pensar que Cristo está haciendo un llamado en este pasaje a que no nos preocupemos por nada y ese no preocuparse por nada, ya que Él dice que las aves no trabajan, ni los árboles, ni las flores hilan para vestirse de la forma como se visten, y las aves no trabajando ni acumulando para el granero del día de mañana, para lo que será el día de mañana, pudiéramos nosotros tener la idea de que entonces Cristo acá nos está llamando a ser vagos y a no trabajar y a no ocuparnos en nuestras cosas, ¿no? Porque claro, eso es lo que está aparentemente diciendo el texto, pero es que las aves no trabajan, tampoco se preocupan por el mañana ni andan guardando hoy para tener reserva para los días posteriores, y sin embargo Dios las alimenta. Alguno pudiera entonces en este caso agarrar y decir que entonces Dios está haciendo un llamado a que no trabajemos. De hecho, ustedes saben que parte de la concepción del mundo católico, que ya yo se las he dicho en algunos casos, donde se concibe el trabajo como una maldición, viene en parte por estas eisegesis bíblicas que se han hecho históricamente. Y ya sabemos, ¿no?, que la eisegesis es la contraparte de la exégesis. En la exégesis sacamos del texto lo que está en el texto, en la eisegesis metemos en el texto lo que no está en el texto, y entonces armamos nuestras propias razones, armamos nuestros propios argumentos, etcétera, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, esto es importante aclarar. Cristo no está haciendo este llamado. Él no está haciendo un llamado a que nos despreocupemos, a que nos desocupemos. Más bien, no debería ser la palabra, no debería ser despreocuparse, sino ocuparse. No es un tema de desocuparse. Por supuesto que hay que vivir ocupados en las cosas que hay que vivir ocupados, pero siempre teniendo bajo control cada situación, siempre sabiendo ordenarnos en el tiempo, siendo buenos administradores del tiempo, economizar en las actividades que se pueden economizar, porque hay actividades en las que nosotros, hermanos, definitivamente gastamos más del tiempo que debiéramos gastar. Y es porque no tenemos un buen plan de administración del tiempo y debemos saber economizar en aquellos eventos de la vida, como por ejemplo en el ocio. ¿Cuánto tiempo? Y esto es una pregunta que yo le hago acá a la audiencia. ¿Cuánto tiempo gasta usted y gasto yo en ocio al día? Viendo series, viendo películas, viendo novelas. ¿Cuánto de ese tiempo? Póngase, dedíquese por esta semana que viene. Esto es un reto que yo le pongo acá. Dedíquese en esta semana a sacar cuenta de cuántas horas usted invierte en ocio. Dedíquese a hacerlo. Y estoy seguro que cuando le toque hacer la sumatoria de esas horas y llegar a la conclusión de un número que no se va a equivocar, va a quedar impresionado. Nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo perdemos en tonterías, en vez de estarlas ocupando en cosas que contribuyan al crecimiento personal. Y al decir esto, debo decir que lo primero que contribuye a nuestro crecimiento personal es atender la fe. No hay nada más importante que atender la fe.
Por supuesto, esto tampoco es un llamado a que uno pase 24 horas metido orando o leyendo la Biblia, porque el Señor tampoco pretende eso, porque Él sabe que nosotros tenemos que cumplir con compromisos y hay una serie de cuestiones que uno tiene que atender. Los que estudian tienen que estudiar, los que trabajan tienen que trabajar, los que tienen familia tienen que atender su familia, etc. Hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que atender. El Señor lo sabe y Él es mucho más consciente, coherente y condescendiente en esos aspectos a veces que nosotros mismos. Pero el quid de la cuestión, el meollo del asunto está en la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en ocio? Bueno, yo no diría que eso es una inversión, porque acuérdense que las inversiones, el término inversión busca un retorno beneficioso, ¿verdad que sí? Cuando yo hablo de inversión, la inversión busca un retorno beneficioso, un retorno que traiga bienestar. Pero cuando yo gasto indiscriminadamente tiempo en cosas que no me contribuyen, no hay ningún retorno. A lo más usted podrá decir qué bonito estuvo el capítulo de la serie de hoy, qué bonita estuvo la película, qué bonito estuvo el videojuego, qué bonito estuvo, no sé, lo que sea. No sé en qué cosas gastamos nosotros nuestro tiempo en el ocio, no sé. Y no estoy diciendo que no debamos hacerlo, pero esto también es parte de la integridad, de la integralidad y de la complejidad del ser humano. Nosotros no solamente somos espíritu, no solamente somos psique, no solamente somos psique también, y somos cuerpo, somos alma, y hay ciertas cuestiones que nosotros también tenemos que atender. Pero nuevamente debemos aprender a economizar en los eventos que no tienen retorno beneficioso para nosotros, más que el simple hecho de entretenernos por 1 hora, media hora o 3 horas. Pero eso no nos deja mayor cosa. Simplemente nos entretuvo. Entonces usted tiene que poner en la balanza entre entretenimiento y aprender lo que me enseña a vivir. ¿A cuál de estas dos cosas debo invertirle más tiempo? En una estoy gastando tiempo, en otra sí estoy invirtiendo tiempo. La prohibición entonces del pasaje no es en ningún sentido a que nosotros nos desocupemos y agarremos y nos hagamos la vista gorda de cumplir con las responsabilidades que todos tenemos. La orientación del mensaje y la negación y la privación que Cristo está presentando es a que no nos preocupemos, a que la ansiedad no nos calcoma, no nos consuma y destruya nuestras vidas. Porque la ansiedad puede llegar a tener el poder, sin duda alguna, de destruir las vidas. Se los digo con mucha experiencia. Se los digo con mucha experiencia, y para los que están acá ya ustedes conocen un poco cuál ha sido mi proceso al respecto, ¿no? Cristo entonces está tratando aquí con las necesidades más básicas y fundamentales del ser humano: la comida, la bebida y el vestido. Ahora, hay algo aquí que debemos poner en el principio de interpretación bíblica de Karl Gomer. Más pesado, más liviano. Si Cristo está diciendo no debemos preocuparnos por la comida, la bebida y el vestido, que son las 3 necesidades más fundamentales del ser humano, porque nadie puede vivir sin comer, mucho menos podemos vivir sin beber, porque en 4 días nos morimos por deshidratación, y tampoco no podríamos salir a la calle, no podríamos trabajar, no podríamos estudiar si no tenemos para vestirnos y tener al menos un guayuco con el que salir a la calle a cumplir con nuestras responsabilidades. Esas son las 3 necesidades más fundamentales del ser humano desde el punto de vista natural. Y Cristo está diciendo no te afanes con ellas. Ahora, si dice que para estas, que son las más fundamentales, entendiendo que fundamental aquí significa lo más importante, lo primero, en estos términos naturales, haciendo un punto y aparte de la parte espiritual, porque estamos tratando en contexto la parte del tratado. Si él dice que en eso no debemos afanarnos, ¿cuánto más para cosas que son secundarias? ¿Cuánta gente no hay ahorita mismo? Miren, en estos días escuché de boca de mi hermana decir que una de las compañeras de trabajo de donde ella está ahorita mismo por entrar a pagar a créditos. Miren este nivel de disociación que hay en la sociedad de hoy, ¿no? Mire cuán irracionales somos y hasta el punto que llegamos cuando no entendemos cómo la vida se debe vivir. Que está a punto de cancelar un iPhone que le vale $1,100. En ese trabajo ellos devengan, no llegan a $150 mensuales.
no llegan a $150 mensuales. Y va a comprar un teléfono que sería el equivalente a casi todo lo que devenga en el año completo. Imagínese usted. Lo va a pagar por este sistema hoy muy común y bastante de moda, el tal cachea, ¿no? Lo va a pagar por cachea a crédito. Peor todavía, ¿no? Porque ya sabemos que cuando compramos las cosas a crédito, como mínimo le zampan el 50% más al precio inicial. Como mínimo. Como mínimo, si no es que el 100, el 150, dependiendo con quién se encuentre, ¿no? Porque habrá quien no le tiemble el pulso para ponérselo al 100, al 150, al 200% más. Entonces, fíjense este tipo de cosas. Entonces, la muchachita súper afanada, súper ansiosa por tener, sacando de donde no hay, a lo mejor metiéndose en préstamos, a lo mejor metiéndose en deudas por aquí y por allá para poder cancelar una cosa que no tiene sentido. Porque lo que hace un iPhone de $1,000 lo hace cualquier teléfono de $100. Y la necesidad básica, esencial de un teléfono es vivir comunicado. Y no comunicado con las tonterías de estar viendo estados, para estarle averiguando la vida a los demás, para estar brollando luego y sacar comentarios de la foto que uno puso, de la foto que el otro puso. Menos mal que yo contra eso estoy vacunado desde el principio, porque yo ni miro estados. Yo no pierdo el tiempo en esas tonterías. Lo que ustedes publiquen o dejen de publicar, ni pendiente yo, porque yo esas cosas no las miro. A veces en estos días me escribió una amiga mía, una colega de la universidad, y me dice: muchacho, ¿cuándo me vas a responder el mensaje que te envié? Vi que la última vez que te conectaste al WhatsApp hace 3 días. Pero es que precisamente yo no vivo en esas tonterías. O sea, a mí me causa alergia tener un teléfono en la mano. Me causa alergia, no sé. Y esto a veces lo tengo tirado por allí. A veces entiendo que no puedo estar tan exageradamente así, porque hay cosas que tengo que atender. Yo tengo ahí grupos muy importantes que para mí son de primera necesidad. Número 1, el ministerio, pero también tengo el grupo del trabajo, de la universidad, con los profesores. Tampoco puedo desatender eso. Entonces hay algunas cosas allí que son importantes que tengo que atender, ¿no? Pero el tema es cómo nosotros somos capaces de la manera más irracional y más sin sentido que puede existir en la vida, de afanarnos por cuestiones que son no secundarias, quintarias diría yo, cosas que no tienen el menor sentido, no tienen el menor sentido. ¿Qué retorno tiene una persona que invierte más de $1,000 en un teléfono cuando lo que devenga no le da ni para comprarse uno de 80 en realidad? Pero ya ustedes saben, ¿no? Vivir en la sociedad actual, vivir en el mundo en el que se vive hoy, en el mundo del consumo, en el mundo de las tendencias, en el mundo de las modas, donde son estas quienes vienen a definir la manera en que cómo nosotros debemos pensar y hacia qué cosas debemos tender. Bueno, lamentablemente estas son las consecuencias lógicas que nosotros tenemos de todo este bombardeo que recibimos a diario, de este desastre de vida, de este desastre de mundo y de este desastre de sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, si Cristo está llamando a no afanarnos por las cosas fundamentales, ¿cuánto más por las cosas que son secundarias? ¿Me debo afanar yo por el teléfono que quiero tener? ¿Me debo afanar yo por el carro? Bueno, el carro puede ser algo de una necesidad, ya no diría yo de segundo orden, pero tampoco debemos afanarnos por él. Debemos afanarnos por obtener, no sé, la última y suprema de las licuadoras que licúa solamente con picarle el ojo, agarra las manzanas ella sola con unas manos robóticas y las mete en la cuestión. Yo sé que cualquiera quisiera tener una licuadora de ese tipo, sobre todo las amas de casa, ¿no? Lógicamente, ¿no? Les resumiría todo el trabajo del día. O una olla que de repente, que sea un robot inteligente y ella misma se prepare la comida, agarre, pique las verduras, las ponga en su lugar, luego pique la carne, la pase por el proceso de cocción indicado y que uno no tenga que hacer absolutamente nada. Yo sé que hay muchas amas de casa que darían su vida por tener implementos en su cocina de ese tipo, ¿no? Pero nosotros no es correcto afanarnos por tener estas cosas materiales.
Y acuérdense, esto no es una visión en ningún sentido, por si acaso, esto no es una visión gnóstica. Ya sabemos que los gnósticos odiaban la materia, ¿no? Todo lo que era material era asqueroso, era diabólico, era inmundo, y por eso ellos no tenían problemas, por ejemplo, con practicar homosexualidad o con practicar promiscuidad, porque como eso se practicaba a través de algo que es tan podrido como el cuerpo, por ser algo material, no importaba lo que nosotros hiciéramos o dejáramos de hacer con el cuerpo. Mucho cuidado con esas formas de interpretar las cuestiones de la vida, ¿no? Mucho cuidado. Entonces Cristo entiende la esencialidad de nuestras necesidades. Él las entiende. Su target es entonces evitar que nosotros imprimamos a las necesidades que tenemos, ¿qué? Las preocupaciones. Eso es lo que Él quiere evitar. El método argumentativo de Cristo es muy simple. Vamos a ver cuál es el método que Él está proponiendo en este pasaje. Él dice, Él siempre está contrastando el mayor valor contra el menor valor. Por eso dice que valemos mucho más que los animales y que la naturaleza. Él está haciendo una contrastación de valores. Él está equiparando el valor, por ejemplo, del vestido con el cuerpo. ¿Verdad? Él está contrastando también la comida con la vida. ¿Qué es más importante? Él contrasta, hay una contrastación de valores. ¿Qué es más importante? Yo que te di la vida, ¿qué es más importante? ¿Qué crees que es más importante? ¿La vida que te di o el plato de comida que te puedo poner el día de mañana en tu mesa? ¿Qué cosa es más importante? Y ese es el argumento sobre el cual Cristo trabaja. Hay una contrastación aquí de valores entonces, clara, en ese sentido. Y ese es el argumento que él viene desarrollando. Se hace de ver entonces que la vida vale mucho más que el alimento y que el cuerpo más que el vestido. Y él remata diciendo que las aves que no siembran para cosechar, Dios de igual forma las alimenta diario. Y termina entonces en esta parte del texto diciendo, desde el versículo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí está el argumento, ¿no? El argumento de contrastación de valores. Así lo he acuñado yo, argumento de contrastación de valores. Eso no es que es algo que usted pueda meter en el Google y lo consigue, ¿no? Pero es un argumento de contrastación de valores. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es la pregunta retórica que Cristo está haciendo. No hace falta ni siquiera responderla. Para el que tiene un mínimo de conciencia sabrá entonces cuál es la respuesta de eso. El afán no tiene el poder de aumentar ni un codo de estatura. La palabra estatura viene del griego heilikia, pero sabe que no solamente significa estatura, significa, y de hecho algunos textos la traducen de esa manera, algunas versiones bíblicas la traducen de esa manera, significa también edad. Lo que está diciendo el texto es, y me encontré con varias de las versiones que leí, que no decían, no puedes añadir un codo, sino que no puedes añadir un día más de vida. Porque el término Keilat también dentro de sus acepciones define la palabra vida o días, edad. Entonces, ¿podemos nosotros añadir, pregunta Cristo, a nuestra edad un día más por mucho que nos afanemos? Es de hecho todo lo contrario. La persona que vive con los niveles de estrés y de ansiedad astronómicos es la persona que tiene menor probabilidades de tener longevidad. Menos probabilidades de longevidad. Y vamos a ver por qué, porque todo esto tiene razones que tenemos que ir estudiando. ¿Por qué afanarse entonces por el vestido? Considerad, dice Cristo aquí, que viene de la palabra katamanzano, que es la palabra griega, que significa observar cuidadosamente. Observar cuidadosamente, que él dice aquí en este caso, los lirios del campo que no trabajan ni hilan y crecen con tal belleza que ni Salomón pudo vestirse como uno de ellos. Ni Salomón pudo vestirse como uno de ellos. Nuevamente seguimos bajo la misma estructura y bajo el mismo formato argumentativo que Cristo viene presentándonos. De nuevo Cristo aplica su argumento. Los hermosos lirios no trabajan, no se afanan en adquirir su hermoso ropaje, porque Dios mismo las viste de gloria pese a su brevísimo tiempo de vida. Con todo, alcanzan tal nivel de esplendor y gloria que ningún hombre podría alcanzar por mucho que se afane. Ninguno.
Y miren la pregunta que ahora Cristo, nuevamente en el formato retórico, viene a presentarnos acá. ¿No hará mucho más por vosotros o a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Cristo está revelando cuál es el problema de los ansiosos. Aquí Cristo acaba de revelar, nos acaba de dar una perla, un diamante, que vale más que todos los tesoros del mundo. Nos acaba de revelar la causa, la razón fundamental del por qué las personas viven afanadas, estresadas y ansiosas y se descontrolan por cualquier situación. La pregunta retórica que acaba de hacer Cristo revela el dato. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca qué? De poca fe. Hombres de poca fe. Más adelante vamos a ver un poco sobre eso. De momento lo vamos a dejar allí. ¿Qué dice en el 31? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo entonces pasa aquí a explicar la gran razón del por qué no debemos preocuparnos por esas cosas. ¿Y sabe cuál es la razón que dice aquí Cristo? Es que el que se preocupa, el que vive ansioso y el que vive estresado todo el tiempo es la persona gentil, el pagano. El pagano y el gentil es el que vive en este dial. Es el pagano y el gentil el que anda todo el tiempo estresándose, el que anda todo el tiempo afanándose por cosas tontas, como el caso que les dije ahorita sobre la muchacha esta que quiere comprar su teléfono de $1,000 cuando en el año no se gana esos $1,000. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Este es el comportamiento de los gentiles. No es ni debe ser el comportamiento de un hijo de Dios. El hijo de Dios que se comporte de manera ansiosa todo el tiempo y que todo el tiempo esté afanado, sobre todo si es por cosas que son de segundo orden, está demostrando cualquier cosa menos fe. No está demostrando ser una persona centrada en el Evangelio, no está demostrando ser una persona centrada en los artículos de fe que están revelados en las Sagradas Escrituras. Por el contrario, es alguien que se ha desviado por completo, o no diríamos por completo, pero tiene un cierto nivel de desviación en ese sentido. Podemos entonces, partiendo del argumento cristológico, enlistar una serie de razones que remiten a la condición de un gentil. Porque hay que saber qué es un gentil, porque ya que Cristo está equiparando a una persona que se pone ansiosa con un gentil, debemos saber que es un gentil de cara a Dios y de cara a nuestra fe. Vamos a ver algunas cuestiones acerca de esto. El gentil, por ejemplo, no vive ni camina por fe, tampoco puede hacerlo. El gentil no vive ni camina por fe y tampoco puede hacerlo. ¿Por qué no lo puede hacer? Es simple. Los que caminan por fe pueden caminar por fe porque tienen el Espíritu Santo de Dios, porque tienen la palabra de Dios y porque confían en Dios y porque cumplen la palabra de Dios. Un gentil no tiene eso dentro de sus intereses. Por eso es imposible para un gentil caminar en fe. No puede caminar en fe. Lo segundo que podemos decir es que no es alguien que confía en Dios, lógicamente, ¿no? Ya sabemos que la palabra confianza está integrada dentro de parte del conjunto de definiciones que podemos dar acerca de la fe. Lo tercero, no puede ni quiere obedecerle. No es solamente que no quiera, es que no puede. Nuevamente por la misma razón que pusimos en la primera razón. Al no ser personas que están conectadas con Dios por medio de la fe, puesto que no tienen el Espíritu Santo ni cumplen la Biblia, por supuesto que no tienen la capacidad de hacer absolutamente nada de lo que Dios les exige hacer. No pueden cumplir con ninguna de las demandas. En su lista de intereses Dios no está presente. Solamente se acuerdan de Dios cuando necesitan el amuleto de la suerte, ¿no? Solo allí se acuerdan de Dios los gentiles, cuando necesitan el amuleto de la suerte, cuando parece ser que están pasando unos días de racha, una racha muy mala, y bueno, ¿qué más? Me queda acordarme de que existe un Dios, vamos a pedirle a ese Dios a ver si nos concede el favorcito. Si nos concede el favorcito, qué bien que nos los concedió. Qué bien que nos los concedió, pero ni siquiera gloria ni gracia dan a Dios cuando se los conceda. Esta gente también tiende a llevar su propia vida. Al decir esto estoy diciendo que no llevan la vida de Dios, llevan la vida de ellos, que hacen todo conforme a su propia voluntad, que hacen todo conforme a sus pasiones, a sus amores y a todo eso que los mueve internamente hablando.
Y por último, y todo esto remite a una simple y llana razón. Todo esto remite al hecho de que son personas que, puesto que todas esas razones que acabamos de ver son ciertísimas en ellos, no pueden amar a Dios. Es imposible que puedan amar a Dios. Mire, si aún el cristiano tiene problemas para amar a Dios como debe amarlo, imagínense ustedes ya cómo será el caso de un gentil. Pero los mismos cristianos somos culpables muchas veces de esto. Si no me lo quiere creer, recuerde cuál fue el mensaje que Cristo dirigió a la iglesia de Éfeso. Tenéis cosas muy bonitas, habéis hecho cosas muy tremendas, sois celoso en la fe, te gusta hacer las cosas bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que existe la probabilidad matemática, es perfectamente posible y probable que un cristiano, con todo y que tiene el Espíritu Santo, con todo y que lee la Biblia, con todo y que se congrega, sin duda alguna puede vivir teniendo a Dios en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y ahí es donde nosotros pudiéramos definir a lo que muchas veces llamamos el cristiano light, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Y light en ese sentido más concreto de la palabra, ¿no? Una persona que vive con tal liviandad el cristianismo y que vive con tal superficialidad el cristianismo que muy pocas personas logran deducir que esa persona es cristiana. Hay gente a la que les cuesta creer. A veces hay personas que se comportan de una manera tan poco cristiana que cuando revelan ante un grupo de personas o ante un amigo, compañero, quien sea, que es que ellos tienen, de hecho, son cristianos y tienen 20 años congregándose, las personas no lo pueden creer. Y no lo pueden creer simplemente porque nunca les han visto comportarse como cristianos. O pocas veces al menos lo han visto. Y como han sido tan pocas las veces que lo han visto haciendo la vida de un cristiano, pero sí muchas haciendo la vida de un pagano, lo poquito de cristiano que tienen se olvida y la imagen que queda impresa en la mente de la persona es aquello que por norma se cumple en la actitud de esta persona. Parece ser que son cristianos, pudiéramos decir que los cristianos light son cristianos que tienen el cristianismo como una excepción, pero al mundo como una norma. Repito, cristiano light, definición. Tienen al cristianismo como una excepción, pero al mundo como una norma. Así pudiéramos definirlo. En pocas palabras, hay algún breve momento, algún destello en el tiempo que transcurre con la velocidad de un trueno, de un rayo, donde se comporta como cristiano, pero el resto del tiempo se está comportando como un no cristiano. Por eso es que a la gente le cuesta entonces entender cuando uno les revela a cierto grupo de personas o a ciertas personas que uno es creyente, que uno es cristiano. ¿Cómo es que tú eres cristiano? Porque es que la gente, mire hermano, no crea que la gente afuera es tan tonta, ¿no? La gente conoce y por eso nos critican tanto. Conocen en esencia lo que los cristianos predican. Por ejemplo, los cristianos predican no al vicio, no a hacer cosas que solamente hacen la gente que no le importa a Dios. La gente tiene nociones de esas cuestiones, porque hay una conciencia. Y porque a fin de cuentas, acuérdense que Occidente es culturalmente cristiana. Y al decir que Occidente es la parte del mundo que es culturalmente cristiana, algo del cristianismo, hasta el más despistado de los despistados, tiene que tener en la cabeza. Algo. Te nombra Jesucristo y hasta el más despistado de los despistados le va a decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo fue el que clavaron una cruz. Aunque lo asuman nada más o aunque solamente logren ver eso, pero algo saben de Jesucristo. Algo saben. Hasta así sea para decir una necedad como que fue un revolucionario socialista. Pero algo saben. ¿Qué les puedo decir? Pero algo saben. ¿Por qué? Porque Occidente es la cultura donde se asentó el cristianismo. Hablemos un poquito entonces, porque esto es un serio problema. El tema de la ansiedad es un problema y quiero que hablemos un poquito sobre la ansiedad desde el punto de vista de la definición propia del término,
y de algunas de las consecuencias y los desvaríos que la ansiedad puede traer para la vida de una persona. ¿Cómo podemos nosotros definir la ansiedad? La ansiedad es un miedo irracional, preocupación y estrés irracional por el mañana. Por no saber lo que ocurrirá conmigo, por no saber qué pasará el día de mañana, por no saber si hoy podré almorzar porque no tengo un peñique en el bolsillo, porque no sé si mañana podré ir al médico a la consulta que necesito ir porque tampoco tengo un peñique en el bolsillo y la consulta vale $70-80. Y entonces nos pone en todo un estado de ansiedad, ¿no? Al punto que algunos incluso eso llega a niveles tan astronómicos que pueden llegar a hacer cosas que comprometen la moral. Comprometen la moral. Pueden llegar a robar, pueden llegar a estafar a alguien por tener el dinero que necesitan para poder resolver su vida. Acuérdense, los males y los bienes de la humanidad nacen por consecuencia de las necesidades del hombre. ¿Me escuchó, no? Los males y los bienes de la humanidad nacen por consecuencia de las necesidades del hombre. El ladrón roba, y esto no lo justifica. Ojo, pila, esto no lo justifica. Pero el ladrón roba porque necesita tener para comer. El estafador estafa porque necesita obtener el recurso que le brinda el medio de la estafa para poder, si es posible, ir a alimentar a las 4, 5, 6 bocas que tiene en su casa. Nuevamente, esto no justifica en ningún sentido ni al estafador ni al ladrón, porque contra esto hay penas. Está claro que esto es completamente maligno, que esto es pecaminoso, pero son las cosas que ocurren. Entonces, esto es un miedo, el trastorno de ansiedad es un miedo y una preocupación desmedida por el mañana. Y funciona bajo el formato de la adolescencia de una razón que no logra aterrizar. Funciona bajo el formato de la adolescencia de una razón que no logra aterrizar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la ansiedad produce es irracionalidad. Bueno, yo creo que es la irracionalidad más bien la que produce la ansiedad. No la ansiedad, la irracionalidad. La irracionalidad, la poca facultad que tenemos de tener cuentas claras y de saber sumar números, restar, multiplicar y dividir, la poca claridad y la poca noción que tenemos de estos asuntos, la poca manera de razonar la vida desde el punto de vista lógico, es lo que nos lleva a afanarnos y a hacer todo tipo de cuestiones raras. No es lo único, no es la única razón, pero es una de las razones que sin duda alguna podemos presentar en este asunto. De tal suerte que este problema escala a 3 niveles fundamentales. Me refiero a la persona que sufre el trastorno de ansiedad. Estamos hablando del trastorno de ansiedad, no estamos hablando de una simple ansiedad. Estamos hablando de algo que se ha convertido en una cuestión patológica. ¿Ok? Y esto se manifiesta en 3 categorías o en 3 dimensiones o en 3 niveles. Hay un nivel psíquico que es afectado, hay un nivel somático, corporal, que es afectado, pero el más importante de todo, hay un nivel espiritual que también es afectado. ¿Cuál es el nivel psíquico? El nivel psíquico es la mente, la psique es la mente, es el término griego que habla de mente, ¿ok? Psique, o psyche, la palabra que habla de mente. Ahora, ¿qué cosas ocurren en la mente de una persona que sufre de trastorno de ansiedad? Bueno, lo que sucede es que se descontrolan una serie de hormonas a nivel cerebral que comienzan a generar una serie de problemas que ya no solamente son problemas de concepción de las cosas, ya no solamente son un problema de la falta de capacidad de poder ver las cosas de manera coherente, lógica y ser racionales en las decisiones que tomamos, sino que incluso, yo no sé si ustedes han escuchado el término psicosomático. Hay un estudio en una universidad de Estados Unidos que llegó a la conclusión de que la mayor parte de las enfermedades que existen en el hombre se dan por razones psicosomáticas. La psique tiene una fuerza y un poder tal que puede llegar a afectar todas las actividades motoras del cuerpo. Porque la mente, como siempre se ha dicho, tiene mucho poder, ¿verdad? Siempre hemos dicho de la mente, esto es casi un apotegma de la cultura. La mente tiene mucho poder.
La mente tiene mucho poder y es que eso es completamente cierto, además de que es sumamente maleable también, ¿no? Hay una elasticidad que permite la maleabilidad de la mente a tales niveles que yo puedo poner a comer en mi mano a las personas con un discurso sistemático aplicado de manera sucesiva. Yo puedo hacerlo. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Lo hizo Hitler, envenenando el corazón de toda la nación alemana, haciéndoles creer que todo el mundo era enemigo de ellos y que ellos eran los buenos de la película y que por tanto ellos eran los buenos de la película y el resto eran los malos y ellos se merecían el mundo completo. Eso lo hizo Hitler. Y eso lo han hecho muchos grandes dictadores en la historia. Estas no son cosas que yo me estoy inventando. Usted puede revisar la historia y ahí usted va a encontrar los datos que hablan sobre estas realidades. Pero este nivel psíquico que afecta al cuerpo se produce porque hay un descontrol hormonal. Hay un descontrol hormonal completamente. Se dice que la hormona del estrés es el cortisol. Cuando los niveles de cortisol están muy elevados, comienzan a haber un montón de irregularidades en el cuerpo que se pueden incluso representar a través de una serie de síntomas que pueden incluso hacernos creer que tenemos enfermedades de muerte. Síntomas sumamente fuertes, locos y raros. Mire, por hablarle de uno de ellos, que yo lo experimenté, la despersonalización. El síntoma de la despersonalización es algo que solamente, creo yo, puede creer el que lo vive. El síntoma de la despersonalización, para que sepan lo que es la sensación de que parece ser que tu cuerpo no está conectado con tu cabeza. Y tú te sientes como que estás en otra dimensión. Y tú miras tu cuerpo y ves tu cuerpo como algo foráneo, como algo extraño que no es propio de ti, que no está conectado con tu cabeza. Es como si tú estuvieras flotando en otra dimensión y en esa otra dimensión tú estuvieras viendo tu cuerpo como algo inerte. Ese es el síntoma de la despersonalización. Hay otro síntoma que es la irrealidad. Y es que la gente no logra, parece ser que todo lo que ven lo interpretan como especie de una ilusión, pero que es algo que en realidad no está ocurriendo. Miren hasta el punto que la mente puede llegar a corromperse o a trabajar de manera tan disfuncional por este descontrol hormonal que se puede dar en el cerebro. No recuerdo cómo se llama la glándula, creo que es la glándula que se ubica en la parte inferior del cerebro, creo, si mal no recuerdo, que es la responsable de todo esto. Hay una serie de síntomas, todas estas cosas. Usted puede sentir entumecimiento en la piel, puede sentir que se está asfixiando, que se está ahogando, taquicardia, sudoración, problemas con la vista, también se asocian mucho al tema de la ansiedad y el estrés, a veces visión borrosa, visión que parpadea, todo eso se asocia al estrés. Se cae el pelo, todas esas cosas se relacionan a eso, a cuando uno vive en esos estados de estrés muy fuertes y avanzados y que no logra controlarlos en un momento, ¿no? Todas estas son cosas que ocurren a nivel psíquico, pero este descontrol, como hemos visto, tiene implicaciones fuertes a nivel corporal, a nivel del soma. Por eso es que se habla que son cuestiones psicosomáticas, que no solamente se quedan en la psique y es un problema de percepción, no solamente es un problema de percepción, sino un problema que trasciende, que escala a los niveles corporales, y entonces comenzamos a tener toda esta sintomatología que puede paralizarnos por completo, y no estoy exagerando, hermano. Estos síntomas que dan pueden neutralizar por completo la vida del ser humano, al punto en que no pueden salir a trabajar, no pueden salir a estudiar, no pueden salir a hacer absolutamente nada. Es un problema serio. Por último, en la parte espiritual, que es la más importante de desarrollar para nosotros, puesto que somos creyentes. ¿Cuáles son los efectos de la ansiedad en la fe? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, lo primero que tenemos que saber, y creo que este punto de partida ya podrá decirles a ustedes todos, ustedes ya podrían llegar a sus propias conclusiones y seguramente conclusiones muy coherentes, porque esto no da razón para la incoherencia.
Lo primero que tenemos que saber es que la ansiedad es enemiga de la fe. Completamente enemiga de la fe. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dijo el versículo 30? ¿Qué dijo en el versículo 30 Cristo? Luego que presentó el argumento de contratación de valores, al final, ¿con qué pregunta retórica terminó? La pregunta retórica con la que Cristo terminó fue: ¿no valéis mucho más vosotros, hombres de poca ¿qué? Fe. ¿Qué está diciendo entonces Cristo? Está claro, la ansiedad aniquila la fe. La ansiedad aniquila la fe. El estrés aniquila la fe. Las preocupaciones desmedidas aniquilan la fe. Y la fe también tiene el poder de aniquilar la ansiedad. La fe, repito, también tiene el poder de aniquilar la ansiedad. ¿Cómo lo sabemos? El solo hecho de que estemos estudiando un sermón donde Cristo está hablando sobre la ansiedad es un botón de muestra de que ciertamente la fe es un mecanismo de defensa contra la ansiedad, porque Cristo lo está diciendo acá. Eso es lo que Cristo viene desarrollando. Es enemiga de la fe, ¿por qué? Es de enemiga de la fe porque acuérdense que la fe implica confianza, ¿verdad? Y cuando una persona es ansiosa y vive preocupada todo el tiempo por todo, lo que está fallando allí es el nivel de confianza en Dios. Por eso es que es antife la ansiedad. Lo que está fallando, repito, es el nivel de confianza en el Señor. Traducido esto, significa lo que está fallando entonces es la fe de ese hermano o de esa hermana. Está fallando. ¿Por qué? Porque el Señor no en balde, y después lo vamos a ver ahorita, usted sabe que en la Biblia tenemos casi un no temas para cada día del año. Tenemos un no temas. La palabra no temas en la Biblia es tan frecuente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tenemos casi que una palabra no temas para cada día que nosotros vivimos en el año. ¿Por qué será que Cristo, que Dios, consideró importante decirle a su pueblo, cada vez que fuera necesario decírselo, no temas? Algo tiene esto de fondo, ¿verdad? ¿Será que es que el ser humano por naturaleza es una persona temerosa? ¿Será que es que el ser humano por naturaleza es un ser que vive afanado, que vive estresado? Bueno, ¿y cómo no? Con el mundo en el que vivimos, con las presiones del mundo en el que vivimos, con las exigencias que se nos hacen. Ustedes saben que las mayores tasas de suicidio en el mundo se encuentran en los países asiáticos. Japón, Corea, son los dos principales países que presentan mayor incidencia en los casos de suicidio. ¿Saben por qué? Porque son sociedades sumamente exigentes. Exigente desde las cosas más importantes y elementales hasta las cosas bien tontas y estúpidas, como el salir vestido bien bonito para que la gente te mire bien en la calle. Porque si no, entonces no encajas en el formato. Al no encajar en el formato, el tipo se encierra en un cuarto al punto de que ya no quiere ni comer, y luego llega a la conclusión de que ya su vida no tiene ningún sentido, y puesto que no tiene sentido, se suben a un edificio, porque es la forma más común de hacerlo, y se tiran de la azotea. Eso es lo que pasa. Eso se ve hasta incluso mucho en las películas y en las series de esa parte del mundo. ¿Por qué sucede eso? Eso es consecuencia de la ansiedad. Está viendo cómo la ansiedad puede llevar a la muerte más directa e incluso al atentado contra tu propia vida. Estamos viendo, ¿no?, lo seria que es esta enfermedad. Es una enfermedad sumamente seria, hermano. Por eso que esto es contrario a la fe. Porque todas las repercusiones y todos los efectos que la ansiedad produce sobre la vida del ser humano son anticristianos. Que yo tenga que meterme en deudas para comprar algo que no me hace falta, eso es anticristiano. Que yo tenga que salir a robar a alguien para poder darme el gusto que me quiero dar, eso es anticristiano.
que yo tenga que mentir, que utilizar la mentira como un recurso para valerme de ciertas circunstancias y con ellas poder capitalizar el interés que quiero, eso es anticristiano. Por donde lo miremos, la ansiedad, el estrés y todo este tipo de preocupaciones son anticristianas en todos los sentidos. Qué glorioso es nuestro Señor que nos dio un consejo para resolver este problema. El consejo directo que Cristo nos da, y es un consejo médico, para resolver el problema, se encuentra en el versículo 33 de nuestro pasaje de hoy. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El contexto de que nos está hablando, de comida, de bebida, de vestido. Pero estoy seguro que aunque no nos habla de eso, yo estoy seguro que Cristo también está implicando otras cosas por extensión, aunque no las mencione, como una casa, como un carro, que nos puede perfectamente dar, porque Él sabe que son cosas que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cristo presenta la clave entonces para derrotar la ansiedad. Lo contrario a la preocupación es que confiar en Dios, vivir su voluntad y su justicia. Esto es buscar el reino de Dios. Ustedes saben que la palabra buscar, que viene del seteo, en el hebraísmo se entendía como adorar. Buscar primeramente el reino de Dios significaba adorar a Dios. En el hebraísmo se entiende de esa forma. La palabra seteo se entiende como adorar a Dios. Por eso no en balde en Mateo 6:10, dentro de la fórmula, dentro del formato de oración del Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Pero entonces, ¿qué significa vivir la voluntad de Dios? ¿Qué significa vivir la voluntad de Dios? Esto es una respuesta muy simple. Yo creo que el cristiano que tiene ya al menos un mes en el cristianismo ya podría saber responder esto. Aunque eso, por supuesto, no garantiza que lo haga. Pero es simplemente obedecer sus mandamientos, obedecer sus preceptos, vivir bajo el criterio de la fe, esto es en su reino y su justicia. Ahora, hay dos grandes razones por las que estas acciones se convierten en el antídoto definitivo contra la ansiedad. ¿Cuáles son las dos grandes razones del por qué buscar primeramente el reino de Dios y su justicia se convierten en el antídoto definitivo de la ansiedad? La primera razón: la mente no tiene tiempo para preocuparse por las cosas del día a día, puesto que gran parte de nuestra concentración o de su concentración está abocada a estudiar y vivir la palabra de Dios y a prestar un servicio incondicional. Cuando usted, hermano, cuando yo, hermano, nos dedicamos a pasar más tiempo en hacer las cosas de Dios y no las cosas nuestras, y no a prestarle más atención al ocio y a tantas tonterías en las que a veces perdemos el tiempo, no vamos a tener tiempo. De hecho, se ha dicho también algunos predicadores que dicen que uno de los métodos para dejar de pecar tanto es ocuparse en las cosas de Dios, porque cuando uno se ocupa en las cosas de Dios no tiene tiempo ni para pecar, hermano. No tiene tiempo ni para pecar. Y la segunda razón es porque al cumplirse esa primera, la anterior, todo lo que necesitamos llega por promesa del Mesías. Por supuesto, cuando el Señor, al ver nuestra responsabilidad, al ver nuestro servicio, nuestra fidelidad hacia Él, al ver que somos constantes y perseverantes pese a las circunstancias que estemos viviendo, pese a que estoy metido en muchos compromisos y tengo muchos rollos, pero que pese a eso Él ve que usted se esfuerza en buscarle, en hacer lo que Él le ha llamado a hacer, en servirle, en leer su palabra, en orar, en tener su devocional íntimo todos los días, en congregarse, que es importantísimo. Que, mire, hermano, es pandémico el problema de los cristianos que hoy cada día quieren congregarse menos. Porque hay mucha gente que ya ha llegado a la conclusión de que fe cristiana no necesariamente tiene que implicar ir a una iglesia todos los domingos. Yo puedo perfectamente ser cristiano en mi casa, orando y adorando al Señor y leyendo la Biblia. Por supuesto que eso es parte de la vida cristiana. Pero la palabra dice: no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿por qué es tan importante la congregación? Porque en la congregación, mirad, la palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es que estén los hermanos juntos. Dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Dice la palabra que el metal, cuando se roza, ¿verdad?, bota chispas. Todo eso lo dice la palabra. Y la adoración colectiva
La adoración colectiva y la oración colectiva tienen una fuerza que usted no tiene ni idea. Por eso es que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso no quiere decir que Dios no está donde hay uno. Porque hay personas que citan ese texto queriendo indicar que Dios solamente está cuando hay al menos 2 reunidos. No, Dios está siempre con nosotros, estemos solos o estemos con 1000. Lo que está diciendo sí el texto es un énfasis, el texto lo que está queriendo darle es un énfasis de cuán más poderosa es la fuerza cristiana en el individuo cuando está siempre con otros cristianos, haciendo vida cristiana. ¿Cuánto tiempo, hermano, usted pasa? Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted pasa más tiempo hablando y confidenciando cosas suyas a creyentes o a no creyentes? ¿Con quién pasa más tiempo usted compartiendo la vida? ¿Con creyentes o con no creyentes? Yo creo que la iglesia, y escúcheme bien lo que voy a decir, no tiene excusas para decir que no tiene la posibilidad de compartir más con creyentes que con no creyentes. Porque usted podría haber sacado enseguida de su mente, no, claro, me asocio más con gente no creyente porque yo trabajo y estudio y tengo vida familiar y la mayoría a mi alrededor es no cristiana. Lógicamente me relaciono con gente más no cristiana. Bueno, cuando estás en esos lugares, lógicamente. Pero hay una iglesia, hay una comunidad. Usted conoce gente cristiana, yo conozco gente cristiana. Cuando usted necesita un consejo, ¿usted va a ir a buscar el consejo del mundano, del pagano, del gentil, o va a buscar el consejo en algún hermano de la comunidad de la fe, de la iglesia? ¿Dónde va a buscar el consejo? ¿Dónde vamos a buscar el consejo? ¿Por qué en vez de hablar siempre con el amiguito de al lado, no habla más bien siempre con el hermanito que mejor le caiga de la iglesia y están hablando todo el tiempo cosas constructivas? Con el mismo pastor, porque yo sé que hay pastores que son casi impenetrables, ¿no? Que tienen hasta cuerpos de seguridad alrededor y tal, y no deja que nadie los toque, ¿no? Una estupidez total. Gente que se le subieron muchas cosas a la cabeza y de pastores tienen solamente el nombre. Pero hay otros que son plenamente accesibles. Hay otros que les dicen, escríbanme a la hora que quiera, háblenme cuando quieran, visítenme cuando quieran, díganme lo que quieran, hagan lo que quieran. Y siempre estaré disponible. Hay pastores que son así, que no tienen problemas con eso, que de hecho les encanta que sus hermanos, que sus discípulos se les acerquen. Aman eso. Les encanta, aman tenerlos ocupados. Miren, a mí me da hasta cierto punto, perdónenme, pero a mí hasta cierto punto a veces me da rabia cuando alguno de los hermanos me ha escrito, después de que tenía meses perdido y no me escribía, diciéndome, pastor, no le había escrito más porque es que me da pena, porque yo sé que usted es una persona ocupada. Mire, esas cosas a mí, sinceramente, y se los digo, hermano, sin tono de exageración alguna, esas cosas a mí me indignan. Porque no saben ustedes cuánto me encanta a mí que me escriban, que me pregunten cosas, que me pidan consejos. Yo amo eso. Y siempre se los he dicho en una clase, cuando yo termino una clase y nadie tiene preguntas, yo siento que he fracasado en esa clase. Así lo he dicho. A lo mejor es una forma exagerada mía de hablar, a lo mejor estoy exagerando y llevando las cosas más allá, pero es la manera como yo hasta el momento he interpretado todos estos asuntos. Yo quisiera estar ocupado las 24 horas del día atendiéndolos a ustedes, y eso a mí no me pesa. Eso a mí no me hace salir canas. Al contrario, ¿sabe qué hace usted con eso? Hay 2 grandes beneficios que hay. Y los beneficios son para ambos. Hay beneficio para el que está pidiendo ayuda y consejo al pastor porque lo va a recibir. Pero también hay beneficio para el pastor, porque el pastor lo van a tener ocupado todo el tiempo dándoles consejos y yo no voy a tener tiempo para pensar en tonterías ni para andar pecando, porque tengo que atenderlos a ustedes. Porque los tengo que atender.
Esas son las dos grandes razones. Lo antes dicho nos priva de orar pidiendo por nuestras necesidades. Por si alguno se ha hecho la idea de que entonces, ya que el Señor está diciendo que no importa, los pajaritos no trabajan, no hilan, no hacen esto, no hacen lo otro y no se preocupan, y sin embargo Dios los viste, Dios los da de comida, Dios les da casa, les da carro, les da todo, absolutamente todo. Entonces eso implica que yo no deba orar por eso. No, mire lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros le hagamos saber cuáles son nuestras necesidades. Entender la palabra necesidad es importante. Porque necesidades no es Señor, por favor, provéeme los $1,500 que necesito para comprarme la computadora de último modelo. Eso son tonterías y Dios no va a responder a esas tonterías. Dios lo que te puede decir es, ¿la quieres? Trabaja bastante, mijo, reuní bastante, administrate bien y te la compráis, porque yo tampoco estoy en contra de que te la compres. Sí, siempre y cuando le vayas a dar un buen uso. O sea, si la vas a comprar es porque quieres ver las películas en mayor definición para pasarla ya no 10 horas al día, sino 20 viendo películas. Entonces probablemente no voy a permitir que tengas nunca esa computadora. Y si te la dejo tener, voy a dejar que a los días te la roben. Dios trabaja por esas sendas. No, es que a ustedes les produce risa, pero Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas. Yo he visto en mi vida personal y en la de muchos otros cómo nos ha quitado cosas en las que gastamos mucho tiempo y que nos roban tiempo para él. ¿Vas a seguir con eso? Vamos a ver hasta dónde vas a llegar. ¿Vas a seguir pasando todo el día con la guitarra en la mano? Voy a hacer que te explote en un momento de esto cuando la estéis tocando y te quedáis sin guitarra. Por poner un ejemplo, ¿no? No más que eso no pasa conmigo, porque yo la guitarra la toco como una vez al mes, no sé. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mi guitarrita está preservada, todavía no va a llegar al punto en que Dios me la quiera hacer explotar en la mano. Y además que yo también se la he consagrado al ministerio. También se le he consagrado al ministerio, que en el momento que tengamos a alguien acá que podamos armar una banda, una cuestión, la guitarra esa va a estar disponible para el ministerio. O sea, nada de que eso es mío y que nadie me la toca, o sea, por favor, o sea, eso no tiene sentido, ¿no? Ningún sentido. Entonces, eso está diciendo Pablo. Esto es parte de esa búsqueda incansable por el reino de Dios y su justicia. Está dentro del propio formato del Padre Nuestro. En última instancia, hermanos, la solución a la ansiedad es un retorno a la fe. El que vive ansioso y preocupado y estresado al extremo que se ha llegado a un punto patológico, la única forma de resolver ese problema, yo sé que existen los psicólogos, existen los psiquiatras y ellos dan sus buenos aportes. Por supuesto que sí, yo no estoy negando los aportes que la ciencia hace, pero ningún aporte es más significativo que el que Cristo nos da. Ningún aporte es más significativo que el que el Señor nos da. ¿Quiere resolver su problema de ansiedad? ¿Quiere dejar de preocuparse por tonterías y dejar de perder tiempo en tonterías? Retorne a la fe, por favor. Retornemos a la fe. Pidamos al Señor que avive la llama y el fuego del primer amor en nuestro corazón. Que podamos hacer lo que hacíamos en los primeros días, hermanos. Que no nos importaba si habíamos comido o no, si habíamos trabajado o no. Me iba a congregar cuando me tocaba congregar, que no nos importaba si me sentía mal o no. Cuando me tocaba orar, oraba, que no me importaba si cuando tenía el dolor de cabeza que me iba a explotar la cabeza, tocó la hora de leer la Biblia y leí la Biblia pese al dolor de cabeza. Ese es el primer amor. Servir al Señor. Usted ni yo debemos esperar a que el pastor o el líder o alguien o Dios mismo baje del cielo y nos diga, mira, no me estáis sirviendo. Lo hacéis una semana sí, 20 no. Y tienen que estarte diciendo para que lo hagáis, porque si no, no lo hacéis por voluntad propia. Eso no es una persona servidora. Lo siento y me perdonan, pero no es una persona servidora. El que espera que le digan las cosas para hacerlas, sabiendo que la Biblia lo dice por todos lados, el que tiene que esperar que el pastor o el líder le jale la oreja y se lo tenga que decir, indica que es una persona que se está resistiendo al mandamiento, que se está resistiendo a Dios y que no está obedeciendo a Dios. No le está sirviendo al Señor. Es así de sencillo. Porque a Dios no se le sirve un día y 20 días después le vuelvo a servir o me acuerdo de que Él existe. Así no se sirve a Dios. Por eso el Todopoderoso
nos dice, Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová y a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre grande manera. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? No temas. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, Él estará contigo, Él está con nosotros, hermanos. No te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides. Otra vez no temas. Deuteronomio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. No temas. En ese capítulo 1 de Josué, el Señor le dice 4 veces a Josué que no tema y que se esfuerce y sea valiente. No temas. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, no temas, no temas. Ajá, Señor, pero es que si me dedico más tiempo a ti, yo tengo que atender estas otras cosas. No temas. Señor, pero es que si voy todo el tiempo al culto, después no voy a poder estudiar, no me va a dar chance para esto. No temas. Señor, pero es que si no temas. Para cada excusa que usted y yo tengamos que presentarle a Dios, porque no estamos haciendo lo que debemos, Dios siempre le va a responder, no temas. Y si la cosa se pone muy fuerte, tendrá que decirle, como le dijo aquí a los apóstoles, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. No tema, hermano. No tema. Lo que usted invierte en Él es ganancia en todos los sentidos de su vida. Cuando usted invierte en Él, el tiempo se le multiplica para usted poder atender el resto. Dios le da más inteligencia y sabiduría para que lo que antes le tomaba 10 horas resolver, ahora lo puede hacer a la mitad de ese tiempo. Pero si usted no tiene fe y lo comienza a creer y comienza a confiar en esta palabra y a saber que no debemos temer nunca porque Él está con nosotros, porque Él es nuestro Salvador, porque habitamos bajo el abrigo altísimo y moramos bajo su sombra omnipotente, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Cuando nosotros entendemos eso, cuando lo integramos en nuestro espíritu, no habrá que nos pueda detener y no habrá excusa que valga, porque como se ha dicho, la excusa es el arma de los incapaces, pero yo diría que no solamente es el arma de los incapaces, es el arma de los desinteresados también. Porque cuando sacamos excusas para todo, es porque sencillamente no nos interesa aquello. No nos interesa. ¿Cuántas excusas yo no he sacado en mi vida para evadir situaciones que no me interesan? Millones. Millones. En otros casos ha sido por incapacidad. No, es que no puedo, no tengo la capacidad para hacer eso. Y me invento un cuento, ¿no? Me invento un cuento. De las dos formas, yo he sido culpable en ambos casos de millones de cosas. Como se observó, no son pocos los grandes problemas que causa la ansiedad. La actitud siempre preocupada, llena de todo tipo de estrés. Al ser esta una situación que escala a todos los niveles porque tiene la potencialidad de crear profundas lesiones en la mente, el cuerpo y el propio espíritu del creyente, no era posible para nuestro Señor dejar por fuera en su gran sermón este tema tan delicado. Una ansiedad controlada que opera en su natural tarea como mecanismo de defensa no es pecado en sí. El pecado se cuece cuando dicha condición escala al punto de convertirse en algo patológico. Es contra eso a lo que Cristo está dirigiendo su mensaje. Un cristiano ansioso queda inhabilitado para cumplir con la fe, al menos con la entrega que se debe. Alguien una vez dijo que la ansiedad es desconfiar en que lo que Dios hará no se ajustará a nuestro gusto. A veces tememos de que lo que Dios va a hacer de repente no sea lo que yo quiero, lo que yo creo que me conviene.
Este es un tema tan central y delicado en el hombre que llevó al surgimiento de disciplinas como la psicología y la psiquiatría para su control. Esto no es una trivialidad sobre la cual debamos pasar, debe ser entendido con todo el peso de una conciencia que hunde sus pies en la tierra. Muchas cosas están en juego, entre ellas la salud mental y espiritual del individuo. Es bueno saber que Dios nos ha dejado las más gloriosas y excelentes consejos para evitar dicho estado patológico. Y en caso de haber entrado en ello, también tenemos un antídoto divino, el cual ya tuvimos oportunidad de tocar acá. Quiero dejar un final consejo. Primera de Pedro 5, del 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y como diría John Owen, la presencia de Dios es suficiente, no solo para eliminar toda ansiedad y miedo, sino para dar consolación y alegría sólida en todos los aspectos de la vida. Gloria al nombre del Señor.